con todo gusto, claro que sí. Muy bien, ya está. Y así, con toda confianza, por favor, me dicen nomás si hay algún detalle que falta. ¿Ya? Muy bien, entonces continuamos. Entonces, hacemos la anotación, ¿no? Repetimos, ¿no? Tenemos una línea, que es en este caso esta línea de aquí, el vivo y el neutro, al que le colocamos una carga. Esta carga va a valer 130 más 90, y para ello voy a utilizar esta flecha, ¿no? O mejor voy a utilizar este símbolo, este valor, 130 más J90, es el valor de esta carga de acá, o sea, es nuestro ZL, ¿ya? Y dice que la línea tiene 50 ohmios. Cuando nos dice esto, que la línea tiene 50 ohmios, se refiere a que su impedancia característica, vale decir el Z0 de la línea de transmisión, es igual a 50 ohmios. Entonces aquí tenemos el Z0, y repito, esta de acá viene a ser el ZL, ¿ya? Esta de acá. Y dice que mide 0,3 lambdas de longitud, lo cual quiere decir de que si yo dibujo este símbolo de longitud, que es la doble flecha, de extremo a extremo, pues tiene 0,3 lambdas. Y sobreentiende de que en el plano de referencia de la izquierda, vale decir aquí, se conecta imaginariamente a un generador, el cual me va a enviar una energía, aquí en este sentido, ¿no? De izquierda a derecha, y va a sucederse de que la mayor parte de esa energía se va a transmitir, pero va a haber una parte de que no se va a transmitir. Entonces aquí se envía energía de izquierda a derecha, y aquí es donde tenemos que calcular nosotros el gamma. En primer lugar calculamos el gamma aquí a la izquierda, pero también el problema nos pide calcularlo aquí a la derecha. ¿De cómo sé yo que nos pide calcular el gamma en dos sitios? Porque acá podemos ver nosotros, voy a subrayarlo, dice, find the reflection coefficient at the load. Esta frase que estoy subrayando me dice, hay el coeficiente de reflexión en la carga. O sea, ¿saben dónde? O sea, me está diciendo que hay el coeficiente de reflexión aquí, en la carga, en ese plano. O sea, en el plano de referencia que está pegadito a la carga, aquí, en ese plano de referencia. Pero luego también me dice esta segunda parte, the reflection coefficient at the input of the line. Y cuando me dice input of the line, me está diciendo, ¿saben qué? Me está diciendo allá, este gamma aquí. Allá, profesor, entonces no es lo mismo el gamma a la izquierda que el gamma a la derecha. No, no es lo mismo. Se parecen en magnitud, pero como vamos a ver ahorita, en la fase difieren. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace este ejercicio? ¿Ya? Este ejercicio se puede hacer de muchas formas, y de hecho nosotros vamos a escoger la más práctica, la más abreviada en este momento, para luego ver otras formas alternativas. ¿Ya? Una de ellas es lo siguiente. Yo les voy a pedir a todos ustedes que sigan con atención. Lo que voy a hacer es un simulador que se llama RFDude, ¿ya? Dicho sea de paso, yo tengo aquí el simulador instalado, voy a decirles de dónde se lo pueden descargar, y espero que ustedes también hagan lo mismo en sus casas, ¿ya? Para poder practicar. Entonces voy a borrar estos dibujos de acá, voy a irme a un navegador de internet, perdón, vamos a ver, voy a este navegador de aquí, y aquí simplemente escribo la palabra RF, espacio en blanco, o seguido, Dude, RFDude, y me aparece una primera página que es rfdude.com, LSC, y me voy donde dice Smith Chart Program. ¿Ya? Vamos a ver, ese Smith Chart Program es esta página que aparece aquí, y este entorno que es el que vamos a utilizar. Hay varias versiones, ¿no? Acá tienen la 08, otras versiones y tal. Bueno, de aquí se lo pueden descargar ustedes, ya no hay problema. Yo lo tengo descargado y lo voy a ejecutar desde acá. rfdude.com, Smith Chart Program. Y vamos a enseñarles a resolver este ejercicio utilizando esta herramienta RFDude. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es de que no necesitan utilizar ninguna ecuación, ¿ya? Entonces ya cargó, y vamos a ver el problema. ¿El problema qué decía? El problema decía que tenemos una carga de 130 más J90. ¿Cómo representamos esa carga? Damos clic en la parte inferior que dice Setup, y aquí vamos a colocar nosotros
en Start Impedance vamos a colocar esos datos. 130 más J, 90. Lo colocamos ahí. ¿Ya? Simplemente así lo colocamos. Le damos OK. Y vamos a ver que aquí en la parte de la derecha ha aparecido un numerito que dice 130 más J90. ¿Ya? Ahora bien, el problema luego me dice de que a esa carga yo le conectaba un cable coaxial de 50 ohms. ¿Sí o no? Sí, pues así dice, ¿no? Entonces, ¿cómo represento yo eso? Bueno, cable coaxial o línea de transmisión es lo mismo para este caso, y lo que tenemos que hacer simplemente es ir a la parte inferior y coger este rectangulito que dice Z0. Dándole clic ahí, nos aparecen dos cosas. En la parte superior izquierda nos aparece Series TRL y más datos, y en la parte de la derecha, en la carta de Smith, una curva, un arco. ¿Qué significa esto? En primer lugar, lo más importante es esto que está escrito acá. Series TRL significa series es serie. TRL es Transmission Line. O sea, todo junto se lee línea de transmisión en serie. De las siguientes propiedades. 50 ohmios de Z sub 0. Impedancia característica Z sub 0, que es lo que nos da el problema. Coincide. Muy bien. Ángulo igual 45. El problema no nos dice ángulo 45, nos dice 0,3 lambdas. ¿Qué vamos a hacer? Ahorita les explico. Frecuencia 1000. Bueno, el problema no nos dice la frecuencia, no. Pero, como vamos a ver posteriormente, no importa, porque nosotros estamos trabajando con la impedancia independientemente de la frecuencia. O sea, no necesitamos ubicar o trabajar con frecuencia. No vamos a hacer ningún cálculo para diferentes frecuencias. Solamente trabajamos con los números complejos que son válidos a una determinada frecuencia. No nos importa cuál. Solamente nos interesa trabajar con los números complejos. Muy bien, entonces aquí hay que darle un clic a esta línea, o mejor dicho, doble clic a la línea azul. Y inmediatamente aparece esta ventanita que hace referencia a los parámetros. Este 50 que ven acá abajo, vamos a ver si lo puedo hacer. Este 50 que está acá, está aquí, es el Z0. Este 45 está aquí. ¿Ya? Y la frecuencia, bueno, pues ya la hemos visto. ¿No? Entonces, vamos a setear esos parámetros para continuar trabajando. ¿Cómo lo seteamos? El problema me dice 0,3 lambdas, pero ¿cómo hacemos esos 0,3 lambdas? La respuesta es bien sencilla. Vamos a usar un dibujo para ello. Cuando nosotros tenemos una onda sinusoidal que se transporta a través del vivo de un cable coaxial o una línea de transmisión, esa onda tiene un parámetro que ustedes ya conocen, ¿no? De extremo a extremo, que se llama la longitud de onda, ¿no es cierto? Y de hecho, nosotros sabemos que se representa por el lambda. Esa es la longitud de onda. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el problema nos dice de que la línea de transmisión, o sea, el cable coaxial, tiene 0,3 veces la longitud de onda. Pero aquí el simulador no trabaja en múltiplos de longitudes de onda, sino el simulador trabaja en grados. ¿Cómo hacemos para convertir los grados que trabaja el simulador a múltiplos de longitud de onda? Fácil. Utilizamos la regla de 3. ¿Cómo así? Todos sabemos de que de extremo a extremo, ¿no? De aquí hasta acá, son 360 grados. Todos sabemos eso. Entonces, nosotros podemos sacar una regla de 3 y decir lo siguiente. Si un lambda, bueno, vamos a hacerlo mejor así, la regla de 3. Vamos a hacerlo así. Si una vez lambda es igual a 360 grados, entonces 0,3 lambdas, que nos da el problema, ¿a cuántos grados será igual? Y todos sabemos de que esto es regla de 3, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacemos esa regla de 3, nosotros sacamos un número, ¿ya? Y ese número es el equivalente en grados que tenemos que ponerle aquí. En vez de 45, le vamos a poner ese número en su equivalente en grados, ¿ya?
Entonces, yo saco la calculadora, bueno, pero voy a sacarla primero. Vamos a ver, un segundo. Saco la calculadora. Está tardando un poco en salir la calculadora. Para hacer esa operación, 0,3 de 360. Parece que hay un poco de lentitud aquí en mi sistema. Sí, vamos a hacerlo rápido. Sale 108 grados. ¿Ya? Voy a borrar la... voy a borrar los dibujos. Voy a cerrar esto. Y claro, sale 108 grados. ¿Sí? Tengo un comentario en el chat. Vamos a ver qué nos dice. Por aquí. Sí, 108. Sí, gracias. Muchas gracias. Entonces ponemos aquí 108, ¿no? Le damos clic y fíjense qué es lo que pasa. Aquí le pongo 108, Enter, y se ha movido. El círculo ha crecido. El círculo ha crecido indicando de que nos estamos trasladando desde este punto hasta este de acá. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué es lo que me pedía el problema? ¿Y qué es lo que he hecho yo aquí en la simulación? En la simulación lo que he hecho yo es lo siguiente. Yo he ploteado mi punto de partida, o sea, la carga en la carta de Smith, le he añadido una línea de transmisión en serie de 0,3 lambdas, y el problema me dice, el simulador me dice, de que por el hecho de haberle añadido esa línea de transmisión, tu impedancia ya no es más 130 más J90, sino ahora tu impedancia es 12,75 más 5,83 ohmios. Esa es la nueva impedancia por el hecho de haberle añadido una línea de transmisión. Pero el problema no me dice, haya la nueva impedancia. No me dice eso el problema. El problema me dice, haya el coeficiente de reflexión, este gamma, tanto al inicio como al fin de tu circuito. Tanto en la carga como en el otro extremo del circuito. ¿Cómo damos respuesta a esa pregunta? Simplemente tenemos que hacer esto. Vamos a Setup y en Setup vamos a darle clic en la parte que dice Gamma Mode. Gamma Mode significa, represéntame la carta de Smith, pero en los markers, en vez de ponerme los valores en formato real imaginario, ponme los valores en formato magnitud y fase. Magnitud y fase del coeficiente de reflexión respectivo de esos puntos. ¿Ya? Entonces, sí, un segundito, por favor. Voy a pedirle solamente un segundito. Sí, ok. Perdón la demora. Bueno, entonces yo les decía, para dar solución al problema, lo que tenemos que hacer es darle clic en gamma. De hecho, ya le hemos dado check en gamma mode. Y ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha cambiado. Fíjense aquí, en esta parte de acá, ya hay un número diferente. Y acá también hay un número diferente. Eso es muy importante. Saben que este número no es la impedancia de este punto aquí, sino es el coeficiente de reflexión que equivale a esa impedancia. O sea, ha habido una ecuación de transformación. El número real imaginario de impedancia que había acá se ha transformado
a un número magnitud fase de coeficiente de reflexión. ¿Cuál es esa ecuación de transformación? ¿Saben cuál es esa ecuación de transformación que está metida acá dentro del simulador y que ha permitido hacer ese cambio? Pues esa ecuación de transformación es nada más y nada menos esta que hemos visto acá, que se los voy a recordar. Esta ecuación de acá. Es la ecuación que nos ha permitido transformar de impedancia a coeficiente de reflexión con la salvedad de que nosotros conocemos como dato constante Z0 igual siempre a 50 ohmios. Esa ecuación nos ha permitido transformar el gamma en ZL. Entonces, todo punto de impedancia que ustedes encuentren en la carta de Smith tiene su equivalente en coeficiente de reflexión a través de esta ecuación, y esta ecuación, como está metida en este simulador, es la que nos ha permitido en un clic cambiar este número, ¿no? Ahora, veamos algunas propiedades de este número, ¿ya? En primer lugar, yo quiero que se vea, no sé si el simulador me lo va a permitir mostrar de forma adecuada, pero quiero que se vea aquí lo siguiente. Acá me dice magnitud 0,59, fase 165. Y acá dice magnitud 0,59, fase 21. O sea, los módulos son iguales. Lo único que varía es la fase. Vamos a ir por partes. ¿De dónde salen los módulos? Los módulos salen de aquí. El módulo sale de la distancia que hay desde el centro de la carta de Smith al punto en cuestión. Ese es el módulo. O sea, ese 0,598 viene a ser la distancia que hay desde este punto hasta acá. Y como ustedes ven, la geometría no nos engaña. El arco de círculo azul me está indicando claramente de que es el mismo radio que hay acá, el mismo radio hay acá, perdón, el mismo radio hay acá, en todo lo largo de ese arco, y evidentemente es el mismo radio que hay aquí, por eso la magnitud es 0,598 en ambos extremos. ¿Y la fase de dónde sale? Bueno, pues la fase sale vamos a cambiar de color aquí. La fase sale del ángulo que hay de este arco, ¿no? Ese ángulo de ahí son los 21 grados, punto 8, que están acá. Y este ángulo de 165, ¿de dónde sale? Bueno, pues este viene a ser el ángulo que hay desde entre los dos extremos. Entonces, 165 grados que hay acá es todo este ángulo que están viendo acá, ¿no? Se parece un poco a vectores, ¿no? Pero de hecho, este número, 0,59 y fase, la que están viendo en la pantalla, ese es el coeficiente de reflexión. Señores, este es el coeficiente de reflexión pegado en la carga, donde antes de aquí está la impedancia 130 más J90, o sea, donde está ZL, su coeficiente de reflexión, gamma, es este que están viendo acá, es 0,59 con 21 grados. Y el coeficiente de reflexión gamma, pegado en el extremo izquierdo, es este de acá, 0,59 con fase 165. Eso es lo que yo les quería transmitir en la clase de hoy día, ¿ya? El manejo de este software que permite de que ustedes sepan el coeficiente de reflexión en cualquier punto de una línea de transmisión, ¿ya? Y se deduce, por lógica, de que hay una propiedad interesante de la línea de transmisión. La línea de transmisión, cuando uno le aumenta la longitud, el coeficiente de reflexión es el mismo, lo único que cambia es la fase. ¿Eso para qué sirve? Para responder a la siguiente pregunta. Profesor, yo he visto una estación base con una antena. ¿La longitud del cable le afecta mucho a las reflejadas? A raíz de este problema, ¿qué responderían ustedes? ¿La longitud del cable que va a la antena de telefonía celular va a afectar el porcentaje de ondas reflejadas? ¿Sí o no? La respuesta es que no, porque la magnitud es la misma. Lo único que varía es la fase. No depende de la longitud de transmisión, depende de la carga, de la impedancia de la antena que estén colocando y de la impedancia del circuito que tengan y la impedancia de su cable coaxial, ¿ya? Pero la longitud del cable, no, solamente varía su fase nada más, ¿ya? Entonces, acaban de hacer un cálculo a nivel de ingeniería de los coeficientes de reflexión y ya saben cómo llevarlo a una aplicación real.
¿no? Ya saben cómo responder esa pregunta, entonces, y descartar algunos mitos, ¿no? Si le pongo un cable más largo o más chiquito, seguramente voy a mejorar la reflejada. Bueno, aquí ven que lo que cambia es la fase, pero la magnitud, porcentualmente hablando, pues viene a ser la misma, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver qué nos dice el libro, bueno, la diapositiva de este tema. El libro de la diapositiva nos dice, es el problema, nos dice, esto lo resolvemos a mano, dice el problema. Y el problema dice, primero normalizamos la impedancia. ZL entre ZC, porque ustedes saben que en la carta de Smith, cuando uno trabaja con ella, hay que dividirlo todo entre 50 ohmios y recién plotearlo, ¿no? Entonces, esto es lo que está haciendo esta diapositiva acá. Lo plotea y cuando lo plotea le aparece justamente acá. Ahí le aparece acá. Y después lo que nos dice la diapositiva es de que una vez que está aquí, empieza a hacer una rotación, si quieren llamarlo así, una traslación de este punto, empieza a moverlo al punto una cantidad equivalente a 0,3 longitudes de onda, hasta que eventualmente le llega más o menos aquí a esta parte. Ahí le llega. ¿Ya? Y ¿cómo se hace este giro de 0,3 lambdas? Bueno, porque hay una teoría en carta de Smith que dice, cuando tú añades una línea de transmisión, tienes que moverte alrededor de un círculo. Pero ese círculo debe tener un radio centrado en el origen de la carta de Smith. Y te mueves en ese círculo una cantidad de 0,3 lambdas, y esa cantidad de 0,3 lambdas normalmente uno la encuentra acá. Acá, en los bordes de la carta de Smith, hay unos numeritos que me están diciendo cuántos lambdas hay. Entonces a ese número que está indicado acá, yo le sumo 0,3 y me va a dar como resultado un número que está por acá. Entonces ahí, pues me va a indicar que en ese nivel o esa altura va a ser mi 0,3 lambdas. Me detengo aquí y de acá puedo yo manualmente leer la carta de Smith y encontrar la impedancia equivalente, pero también yo puedo coger con mi regla y con mi regla trazo una línea de aquí hasta acá y digo, en términos de coeficiente de reflexión, aquí hay tanto de distancia y la fase es tanto, y ese resultado es este. Y como pueden ver, coincide con el resultado del simulador. Para saber cuál es el coeficiente de reflexión aquí en la carga, pues es lo mismo, ¿no? Miden la distancia que hay de aquí hasta este extremo, el ángulo aquí, y les da este resultado que están viendo acá, que coincide también con lo que venimos indicando en el simulador. Pero ojo, este número de acá, 0,25, está normalizado. Si uno quiere saber su impedancia, habría que multiplicarlo por 50 para saber la impedancia de entrada final. Pero esto, si es que nos pidiesen la impedancia de entrada. Hasta este momento no nos han pedido, solamente nos han pedido coeficiente de reflexión, entonces esto de acá todavía no lo hacemos. Entonces hay dos procedimientos para resolver este ejercicio, el automatizado o el manual. El manual es que ustedes van a su casa, se descargan la carta de Smith, la imprimen y a mano, con compás y regla, empiezan a hacer este cálculo. Y el automatizado es utilizando el software. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en su casa como trabajo voluntario? ¿Ya? Pues lo que yo he hecho hoy día en clase, lo vuelven a hacer ustedes habiéndose descargado el software. Y después se van a descargar la carta de Smith. Voy a dejar de compartir un segundo la pantalla para mostrarles otro link, otro vínculo, para que ustedes puedan descargarse la carta de Smith. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Un segundo. Sí, voy a compartir la pantalla. Acá. Ustedes van aquí a esta página web, que la voy a poner en el chat, ¿ya? Y ustedes se descargan de ahí una carta de Smith, que está en alta resolución, bien legible, ¿no? Y en esa carta de Smith hacen el mismo ejercicio que he hecho ahorita, a mano. Y les tiene que salir lo mismo que sale en el simulador, ¿ya? Si ustedes logran hacer esto, ya podemos decir de que han adquirido una competencia y además están preparados para una pregunta de su examen. ¿Ya? En el examen hay una pregunta así, fijo. ¿Ya? Entonces, esto es voluntario, evidentemente, no hay que presentar tarea ni nada, pero yo les recomiendo que lo estudien así. Hoy día estamos estudiando para el examen. ¿Ya? Una pregunta de examen es esta. ¿Ya?
Entonces, antes de finalizar la sesión, quisiera saber si tienen alguna pregunta. Por favor, puede tomar el micrófono cualquiera. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, yo les agradezco mucho su atención. Estamos viéndonos en la siguiente clase. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.